Bueno, el otro tema que nos interesa ahora es hablar de extremos relativos, ¿sí? Entonces vamos a ver la definición de extremo. ¿Qué les dice? Una función f de xy alcanza un mínimo relativo en el punto x0 y 0 si para algún disco abierto con centro en x0 y 0 se cumple que f de xy es mayor o igual que f en x0 y 0. ¿Sí? Y en el caso de un máximo relativo les dice que una función alcanza un máximo relativo en x0 y 0 si para todo disco abierto con centro en x0 y 0 se cumple que f de xy es menor o igual que f en x0 y 0, siempre que xy pertenezca a ese disco abierto. Entonces ahí tenemos extremos relativos. Si ese XY pertenece, si ese disco B es en realidad todo el dominio de la función, entonces los extremos pasan a ser absolutos, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un mínimo relativo, estamos diciendo que f en xy es mayor que f en x0 y 0, ¿sí? Sabiendo que el delta z es f de xy menos f en x0 y 0, cuando la función alcanza un mínimo en x0 y 0, entonces el delta z es positivo, ya que f de xy es siempre mayor que f en x0 y 0. El incremento entonces es positivo, mientras que en el caso de que la función alcance un máximo, entonces se cumple que f en xy es menor o igual que f en x0 y 0. Por lo tanto, este incremento me queda negativo, ¿sí? Eso es importantísimo después para poder encontrar, poder analizar los extremos en un punto. Ahora, ¿qué le llamamos puntos críticos? Los puntos críticos son los posibles extremos que puede alcanzar la función. Esos puntos son los puntos estacionarios, los puntos cuspidales, cónicos o angulosos y los puntos frontera. Los puntos estacionarios son aquellos en donde las derivadas primeras son iguales a 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la equiparación con lo que ustedes conocen de una función de una variable. Ustedes tenían, por ejemplo, la ecuación de una parábola en donde teníamos el punto que era la derivada primera igual a 0. Entonces ahí la recta tangente es horizontal, ¿sí? Mientras que si lo llevamos a una función de dos variables, podría ser la ecuación de un paraboloide en donde el plano tangente en ese punto es horizontal, donde tenemos el vértice. Pero también encontramos una recta horizontal, por ejemplo, en este punto que era, supongámosle, la función x cubo. Aún así no existía extremo, bueno, pero es un punto estacionario, es un punto crítico. Entonces, en este punto tenemos las derivadas vale 0, bueno, algo similar para una función de dos variables sería como esto, ¿sí? En donde en ese punto nosotros tenemos un plano tangente horizontal. O, por ejemplo, este punto que corresponde a el punto de silla de la función del paraboloide hiperbólico, ¿sí? Bien, esos serían algunos ejemplos en donde las derivadas primeras valen 0, es decir, el punto es estacionario. Pero también podemos tener puntos cuspidales, cónicos o angulosos, que eran donde las derivadas primeras no existen o al menos una de ellas. Por ejemplo, para el caso de una función de una variable tenemos la función valor absoluto. En este vértice no existe la derivada. Bueno, podría ocurrir, ¿no es cierto?, para una función de dos variables tener este punto, ¿no es cierto?, que es parte del cono, el vértice del cono, donde no existan ninguna de las dos derivadas, o podemos tener esto como una canaleta, ¿no es cierto?, en donde una derivada existe pero la otra no, porque vista desde un ángulo, entonces tenemos una B, ¿sí? Entonces ahí la derivada no existe, pero desde otro punto de vista sí. Y lo mismo ocurriría con esta función, por ejemplo, en donde en este punto cuspidal no existe derivada. Bueno, podría ocurrir que no existe ninguna de las dos derivadas, parece un sombrero de un chino, ¿sí? O puede ser el caso de un libro abierto hacia abajo, en donde lo mismo que ocurre acá con la canaleta, desde un punto de vista no existe una derivada, pero la otra sí.
Y los otros puntos críticos también son los puntos frontera. Ahí analizamos entonces cuando la función está definida dentro de un conjunto cerrado y acotado, no en toda su extensión, sino dentro de un conjunto cerrado y acotado. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que son los puntos estacionarios, es decir, donde las derivadas primeras valen cero.